Antes de entrar a nuestro breve estudio de esta tarde, quiero pedirles que junto conmigo inclinen sus rostros para pedir la bendición de Dios. Amante Padre Celestial, hemos disfrutado de una forma inmensurable este campestre. Qué grande bendición ha sido encontrarnos contigo. También compartir el compañerismo cristiano. Qué lindo ha sido cantar, qué lindo ha sido orar. Nuestras baterías espirituales han sido recargadas y te damos gracias por ello. Y ahora una vez más, al llegar al final de este campestre, pedimos que tu Santo Espíritu se manifieste con poder en este lugar. Que salgamos de aquí inspirados para concluir la obra que nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Primera de Timoteo, el capítulo 3. Y el segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Quiero comenzar con este versículo porque enuncia un principio muy importante. El principio que hemos estado estudiando con los jóvenes durante el transcurso de toda esta semana. Es un versículo muy bien conocido por nosotros, pero vale la pena repasar el principio que está expresando. Dice en 2 de Timoteo 3 y el versículo 12 lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuevamente voy a leer este texto tan importante. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesucristo lo expresó de una forma un poquito distinta, pero quiere decir lo mismo. Lo encontramos en San Juan, el capítulo 17 y el versículo 14. San Juan, el capítulo 17 y el versículo 14, declara lo siguiente. Y aquí está hablando Jesús a su Padre en cuanto a los discípulos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció el mundo? Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el mundo, pero no del mundo. En la cultura, pero no de la cultura. En un mundo de pecado, pero no participando del pecado del mundo. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que confirma estos dos versículos. Es una cita de trascendental importancia. A veces pensamos que la persecución no ha venido a la iglesia porque no se ha proclamado la ley dominical o porque no se han cumplido todas las señales o porque no se ha cumplido el calendario que Dios ha preestablecido en los eventos finales de esta tierra. Pero saben ustedes que en los versículos que acabo de leer se encuentra la razón por la cual la iglesia no es perseguida. La iglesia no es perseguida porque no tiene nada que perseguir. La Biblia dice, todos los que quieran vivir piamente. No dice creer piamente. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta cita del Espíritu de Profecía la encontramos en El Conflicto de los Siglos, página 52. Escuchen bien. ¿Por qué todavía la iglesia no es perseguida? Damos muchas excusas y muchas razones y muchos pretextos y muchas explicaciones. Pero verdaderamente, hermanos y hermanas, hay un solo motivo. Solo uno. Y la sierva de Dios, como siempre lo hace, de una forma clara y diáfana,
sin darle vueltas al palo, dice lo siguiente: otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. Hay algo que debe llamar la atención de las iglesias de hoy. ¿Qué es? Escuchen. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y ahora viene una pregunta. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Noten la respuesta. El único motivo. ¿Cuántos motivos hay? ¿20? ¿15? ¿10? ¿2? No. Yo entiendo que la palabra único significa uno, one. En inglés la palabra only. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Y sigue diciendo, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y luego da una promesa: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Ahora no estoy diciendo que debemos tener un reavivamiento para que nos persigan. Estoy diciendo que debemos tener un reavivamiento y nos perseguirán. ¿Es diferente eso? Algunos tienen un complejo de persecución y buscan la persecución. Pero aquí no está hablando de buscar persecución. Aquí está hablando claramente de vivir piamente en Jesús, y el resultado ineludible y automático es la persecución. Ahora, en esta tarde, en los pocos minutos que quiero tomar, y no los voy a tener mucho tiempo porque yo sé que ustedes están ansiosos de llegar a su casa, al igual que yo, quiero compartir con ustedes algunas profecías e historias bíblicas que ilustran el principio que acabo de mencionar. Y obviamente no podemos leer todos los versículos. Nada más voy a hacer referencia y que espero que ustedes estudien lo que voy a compartir con ustedes, porque es muy importante. Lo que más necesita la iglesia, hermanos y hermanas, es el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más métodos. No necesitamos estar peleando sobre si debemos ordenar mujeres o no. No debemos estar peleando sobre si debemos usar joyas o no, porque cuando tendremos el Espíritu, las joyas saldrán volando. No debemos estar peleando si está bien tomar Coca-Cola o no, porque cuando venga el Espíritu Santo, la Coca-Cola saldrá caminando de la nevera. Peleamos sobre cosas pequeñas, sobre cosas insignificantes, y nos dividimos. Y tenemos riñas y el diablo dice, amén, puedo continuar mi siesta. Cuando la iglesia duerme, el diablo duerme.
Cuando la iglesia se despierta, el diablo se despierta, créanlo o no. Ahora quiero compartir con ustedes en esta tarde 4 ejemplos bíblicos del versículo que leímos al comienzo del tema en esta tarde. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y vamos a ver por qué no hay persecución en la iglesia. Ustedes notaron que la sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos que cuando se reavive la piedad de la iglesia, ¿qué? Primitiva, vendrá la persecución. Ahora, hablemos un momentico de la iglesia primitiva. Y como les dije, solo les voy a dar los ejemplos para que ustedes estudien. ¿En qué condición se encontraban los discípulos antes del día de Pentecostés? Antes de que llegaran al aposento alto. La última semana que pasó Jesús en el planeta Tierra, ¿cómo se encontraban? Divididos y peleando, ¿verdad? ¿Llenos de qué? De suficiencia propia y de orgullo. Cuando Jesús dice, difícilmente llegarán los ricos al cielo, Pedro dice, pero nosotros somos pobres, te hemos seguido, ¿qué recompensa tendremos? Y luego en el mismo camino a Jerusalén, 2 discípulos discutían, ¿quién va a ser el mayor? Y viene la mamá y le dice, Señor Jesús, te quiero hacer una petición por mis hijitos. Cuando entres en tu reino, ponme a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los demás discípulos, bueno, tendrán que ocupar otro lugar. Pero dale aunque sean mis hijitos los puestos más importantes en el reino. Estaban con riñas y peleas, llenos del yo, temerosos de perder su vida. ¿Recuerdan a Pedro? Nunca te negaré. Pero cuando llegó la hora de la prueba, ni hablar, sálvese quien pueda. Salió corriendo. Mis hermanos, hay un punto muy importante. Y es que Dios no puede llenarnos de su Santo Espíritu sin que antes seamos vaciados de nosotros mismos. Porque Dios no llena algo que está lleno. Dios llena un vaso que está vacío. La primera condición es cumplir con lo que pasó los 10 días que estaban los discípulos en el aposento alto. Eso es lo que ineludiblemente tiene que suceder antes de qué? Antes de que Dios pueda derramar su Santo Espíritu. ¿Y qué pasó durante esos 10 días? Gracias. ¿Qué pasó durante esos 10 días? ¿Oraron mucho? ¿Estudiaron mucho? ¿Sacaron el televisor y vieron As the World Turns? ¿Qué hicieron? Fueron completamente vaciados del yo. Tan vaciados que ya las posesiones que tenían las regalaban. No decían ser suyo lo que era suyo. ¡Qué cambio! Y luego ustedes saben qué pasó cuando se cumplieron las condiciones. Cuando fueron vaciados del yo en esos 10 días de preparación, cayó con poder, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. En el capítulo 1 están preparándose, vaciando el yo, llenándose de Cristo. Y del Espíritu, todavía no del Espíritu Santo, pero de Cristo. En Hechos 2 son llenos del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos 2 veces. ¿Han notado ustedes eso? Antes de que Jesús muriera, sopló y le dio a los discípulos el Espíritu Santo. Entonces le dio el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Sí, porque necesitamos el Espíritu Santo para vaciarnos y luego lo necesitamos para llenarnos. Eso es lo que dice la sierva de Dios. Y cayó el poder en el día del Pentecostés. Capítulo 2, ven. El capítulo 1, preparación. Capítulo 2, poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en el capítulo 3? Va a parar Pedro a la cárcel. Y azotan a Pedro y a Juan.
¿Sí o no? ¿Por qué fueron perseguidos? Porque habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque así habían sido vaciados ¿de qué? Vaciados del yo, vaciados de sí mismos. ¿Por qué la iglesia no es perseguida? Me atrevo a decirlo. ¿Por qué la iglesia no es perseguida? Oh, porque Dios es misericordioso con nosotros. La iglesia no es perseguida porque no tiene el Espíritu Santo. Ay, me metí ahora yo en problemas. O tiene, digamos mejor para suavizarlo, tiene muy poco Espíritu Santo. Y tiene poco Espíritu Santo porque hay mucha ¿qué? Mucha suficiencia propia. Y Dios no nos puede confiar el poder, al menos que tengamos el carácter. Díganme ustedes, ¿sería peligroso para alguien tener el poder de hacer obras de omnipotencia sin tener el carácter de Jesús? Óigame, cosa seria. Si no tenemos el carácter, Dios no nos confía el poder. Y noten que después que reciben el Espíritu Santo, predican con poder y el resultado inmediato es persecución. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El secreto de ser perseguidos es recibir el Espíritu de Dios. ¿Quién le gusta ser perseguido? A nadie. Entonces no recibamos el Espíritu para no ser perseguidos. Eso es lo que dirían muchos. Y eso es lo que piensan muchos. Oh, pero la promesa bíblica es que Dios da, junto con la persecución, su gracia y su poder para mantenernos firmes ante la persecución. Eso fue lo que hizo con Pedro. ¿Ya Pedro tenía miedo de que lo azotaran? Óigame, los azotaron y los echaron en la cárcel. Y vino el ángel y los soltó. Y se fue al mismo mercado otra vez a predicar. Que Pedro diferente. Que Pedro distinto. ¿Cuál era la diferencia? Tenía el poder del Espíritu Santo. Porque había cumplido las condiciones de arreglar las diferencias con sus compañeros. De estudiar la Biblia, de orar, de unirse junto con sus compañeros. Ese era el secreto. Otro ejemplo. Ustedes conocen la profecía de Ezequiel 38 y 39, ¿verdad? Gog y Magog. ¿La conocen? Profecía interesante, ¿verdad? Ahora, no voy a hablarles detenidamente de esa profecía, porque estaríamos aquí hasta medianoche. Es una profecía fascinante. Habla de la persecución final de Satanás a través de los reyes de la tierra y de las religiones de la tierra contra el remanente de Dios. La invasión de Gog y Magog. Y dice ahí en Ezequiel 38 que Gog tiene la intención de venir a la iglesia, a Jerusalén, y aniquilar a los hijos de Dios que se encuentran en Jerusalén, que es la iglesia, simbólicamente. Y deciden una noche dar el golpe decisivo que reducirá al silencio la voz disidente y reprensora de los hijos de Dios. ¿Por qué viene Gog contra Israel? ¿Por qué viene Gog a perseguir a Israel? ¿Han notado ustedes lo que tiene el capítulo anterior, el capítulo 37? Es la famosa visión de los huesos secos. ¿Y en qué condición se hallan los huesos secos? Tirados por todo el valle. Un hueso aquí y otro hueso allá. Y los huesos representan la casa de Israel, el pueblo de Dios, que fue llevado a cautiverio. Un pueblo esparcido, dividido, regado por los rincones de la tierra. Pero luego Dios le dice a Ezequiel, profetiza a Ezequiel, y manda venir el viento o el espíritu, y entrará
en estos huesos. Y dice la Sagrada Escritura que profetiza, y de repente los huesos todos se unen. Y sobre los huesos se coloca carne, y sobre la carne nervios, y sobre los nervios piel. Y luego entonces viene el Espíritu Santo al pueblo de Dios, entra, y se paran un formidable ejército unido de Dios. ¿Qué es lo que trae la persecución de Gog? En el capítulo 38 y 39. Lo que trae la persecución de Gog y Magog es lo que pasó en el capítulo 37. En el capítulo 37 recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero hay un punto más. ¿Fue necesaria una preparación para recibir el Espíritu Santo? Lean el capítulo 36. Ahí habla de las condiciones que tuvo que cumplir el pueblo para poder recibir el Espíritu Santo en el capítulo 37. Para que viniera Gog y Magog a perseguirlos en el capítulo 38 y 39. ¡Qué interesante! Lo mismo que tenemos en Hechos, lo tenemos en Ezequiel. Viene Gog y Magog contra un Israel que ha recibido el Espíritu Santo porque han cumplido las condiciones en el capítulo 36. Otro ejemplo bíblico. El libro de Joel. Vamos a ir un momentico al libro de Joel. Y vamos a notar lo mismo. Exactamente la misma secuencia. Preparación, Espíritu Santo, persecución. Esta es la secuencia. Y solo les estoy dando 4 ejemplos. Hay multiplicidad de ejemplos en la Biblia. De preparación, recepción del Espíritu, persecución. ¿Cuántos están cansados de estar en este mundo? Parece que a algunos les gusta estar aquí. ¿Quieren estar seguros de venir al campestre el próximo año? ¿Están contentos de estar en este mundo? ¿Cuánto tiempo más tendremos que pasar aquí? ¿Cuánto? Poco tiempo. ¿Qué es lo que determina cuánto tiempo más vamos a pasar aquí? Nuestra preparación, nuestra entrega al Espíritu de Dios. ¿Acaso el mensaje no se va a terminar cuando caiga la lluvia tardía? ¿Sí o no? ¿Por qué no ha caído la lluvia tardía? Porque no hemos recibido la lluvia temprana. Ahí están y no digo eso en broma. Ahí están los 2 derramamientos del Espíritu que Cristo hizo con sus apóstoles. Sopló sobre ellos su Espíritu, la lluvia temprana que ayuda a expulsar el pecado. Y una vez expulsado el pecado, viene el poder que llena el vacío con el poder del Espíritu Santo sin límite alguno. Yo anhelo ese día, cuando pueda sanar enfermos. Hoy día Dios no nos puede confiar ese poder. Porque si hoy sanáramos un enfermo, diríamos, sané al enfermo. ¿Cómo te parece? ¡Sané a un enfermo! ¡Wow! Y atraeremos atención a nosotros mismos. Cuando estemos dispuestos de darle toda la gloria a Dios, Dios derramará su Espíritu y nos confiará su poder. Pero tenemos que cumplir las condiciones. Noten el libro de Joel. Joel, el capítulo 3. ¿De qué habla Joel el capítulo 3? Les voy a resumir. Habla de todos los reyes de la tierra que se congregan alrededor de Jerusalén con el fin de matar a los que están adentro. Lo mismo que Gog y Magog. Si tuviéramos tiempo, estudiáramos detalladamente Joel 3. Vale la pena dar una serie completa sobre los profetas del Antiguo Testamento. Sofonías, Ageo, Malaquías, libros que casi como que no estudiamos ni sabemos qué es lo que están hablando. Todos son proféticos, no solo históricos, sino proféticos.
Y encontramos en Joel 3 que todas las naciones están congregadas alrededor de Jerusalén con el fin de recaer sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? A ver, adivinen. Porque ha caído el Espíritu Santo. Noten el capítulo 2 y el versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Sí, el don profético estará vivo en la iglesia final. Porque cuando el Espíritu Santo es derramado sin medida, surgen todos los dones del Espíritu Santo. Versículo 29, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué va a derramar Dios? Su Espíritu Santo. Y como resultado del pueblo de Dios tener el Espíritu Santo, ¿qué van a hacer las naciones? Van a venir contra Jerusalén. Pero ahora preguntemos, ¿por qué es que Dios dio el Espíritu Santo en el capítulo 2 y el versículo 28 hasta el versículo 30? ¿Por qué lo dio? ¿Será que tuvieron que cumplir una condición? ¿Dónde se encuentra la condición? Bueno, vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 11. Fíjense, ¿están viendo una secuencia aquí? Si ustedes, mis hermanos y mis hermanas, quieren saber cómo recibir el Espíritu Santo, estudien los pasajes que les estoy mencionando esta noche. Especialmente los pasajes que hablan de la preparación necesaria. Porque cuando hacemos la preparación necesaria, el Espíritu Santo viene en su estela. Y la persecución le sigue a eso. Y cuando se acabe la persecución es que viene el reino eterno de Cristo. Noten lo que dice en Joel 2 y el versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Es lo mismo que clamar y gemir por causa de las abominaciones que se hacen en la tierra. Pero lamentablemente nosotros lo que hacemos es sentarnos delante del televisor a ver las abominaciones que se hacen en la tierra. Y no hay Espíritu Santo si hacemos eso. Y dice en el versículo 13, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, no aparenten una conversión. La conversión va hasta el corazón del hombre. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová Dios vuestro? Versículo 15. Tocad flauta en Sión. El problema es que hoy estamos escuchando es una flauta. No tengo nada contra la flauta, pero no tiene el poder de la trompeta. Tocad trompeta en Sión. ¿Dónde es Sión? La iglesia. Pregonad ayuno, llamad a congregación. Esto es lo que se hacía en el día de expiación. ¿Estamos en el gran día de expiación? Sí. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, hasta los que maman. ¿Y qué tal los que están en la luna de miel? Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Ven la ilación de Joel? Preparación,
Espíritu Santo, guerra o persecución. Ese pasaje que acabo de leer lo debemos estudiar palabra por palabra con la concordancia. Muy bien, para saber qué es lo que Dios nos está diciendo en cuanto a la preparación necesaria para recibir el Espíritu Santo. Quiero darles un último ejemplo. Y este es de Apocalipsis. Uno de mis libros favoritos. El otro es Daniel. Apocalipsis, el capítulo 14. Y el versículo 18 al 20. Apocalipsis 14 y el versículo 18 al 20. Y vamos a leer el versículo 14 para captar el contexto. Y dicho sea de paso, esta escena de Apocalipsis 14 al 20 viene de Joel 3. ¿Ok? Así que tienen que conectar esto con Joel 3. Versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz aguda y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. ¿Qué representa la mies? A los santos. Sí, Señor. ¿Y a dónde reúne Cristo su mies? En Jerusalén. ¿Recuerdan la escena de Joel 3? Los santos están en Jerusalén, los impíos vienen a atacar a Jerusalén, vienen a perseguir a Jerusalén, porque el pueblo ha recibido el Espíritu Santo, porque ha cumplido ciertas condiciones. Ahora noten, primero Dios cosecha la mies, Cristo. Versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Versículo 17, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. ¿Qué representan las uvas? Los impíos. ¿A dónde se encuentran los santos? En Jerusalén. Los jóvenes saben más lo que estoy hablando, porque de esto he hablado toda la semana. ¿Dónde están los impíos? Fuera de Jerusalén. ¿Y qué quieren hacer los impíos fuera de Jerusalén? ¿Echarse unas vacaciones? ¿Qué vienen a hacer? Atacar a los hijos de Dios. Noten lo que dice en el versículo 19: y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad. ¿Recuerdan la historia de Sennacherib, los que estuvieron esta mañana? ¿Entró Sennacherib a Jerusalén? No, señor. ¿Por qué es que son hollados los impíos fuera de la ciudad? Porque han venido contra la ciudad. ¿Para hacer qué cosa? Para aniquilarla. ¿Por qué vienen los impíos a aniquilar a los hijos de Dios al final de la historia? A ver, porque los hijos de Dios están maduros. Lo acabamos de leer. ¿Y por qué están maduros? ¿Qué era lo que maduraba la cosecha en la tierra de Israel? La lluvia tardía. O sea que en Apocalipsis 14 tenemos la lluvia tardía, que es la que madura a los hijos de Dios para salvación y a los impíos para perdición. Porque el fuerte clamor hace dos cosas: o la gente se une a Jerusalén o se une a los impíos. Zarandea al mundo el mensaje. Y los santos están con Cristo en la iglesia en Jerusalén, y los impíos vienen a atacar a los hijos de Dios. O sea que la razón del ataque es porque los hijos de Dios tienen un carácter que maduro. Y lo que maduró su carácter fue el poder de la lluvia tardía. ¿Por qué se maduraron? ¿Hubo alguna preparación para poderse madurar y recibir la lluvia tardía? ¿Qué creen ustedes?
¿Dónde creen ustedes que encontramos las condiciones para madurar? En los mensajes de los 3 ángeles. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, mis hermanos y mis hermanas, si usted quiere madurar su carácter para poder recibir el Espíritu Santo sin medida, que traerá como resultado la persecución, usted tendrá que escuchar los mensajes de los 3 ángeles. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. No a mí, a Él. Porque la hora de su juicio ha llegado, la hora de Dios ajustar las cuentas y examinar nuestras vidas. Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Saben ustedes que yo me inquieto cuando algunos miembros de la iglesia preguntan, ay pastor, ¿será malo salir a un restaurante a comer en sábado? Ay pastor, ¿será malo tomar un poquito de vinito con el almuerzo? O los jóvenes que dicen, ay pastor, ¿será malo usar el vestido un poquito cortico? O pastor, ¿será malo tomar una bebida que tenga nada más un poquitico de cafeína? Nunca vamos a recibir el Espíritu Santo haciendo estas preguntas. No debemos buscar cómo acercarnos lo más al mundo posible y todavía ser cristianos, sino debemos buscar cómo alejarnos completa y totalmente del mundo para que el mundo vea una diferencia. El mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Qué dice el segundo mensaje? Salgan de Babilonia. ¿La iglesia adventista es Babilonia? Mucho cuidado. Dios le ha llamado a usted a apuntar las armas a Babilonia, no a la iglesia. La iglesia adventista no es Babilonia. Porque Babilonia significa falsas doctrinas. Como la enseñanza de que el domingo es el día de reposo, de que los muertos todos saben, de que el infierno arde para siempre. Si algún día la iglesia adventista llega a enseñar que el domingo es el día de reposo, ese es el último cheque que yo recibo en esta iglesia. Pero la iglesia adventista no está enseñando eso. La iglesia adventista no es Babilonia. La iglesia adventista es la Odisea, tibia, sin el Espíritu Santo, débil. Pero ahora escuchen bien lo que voy a decir. En la iglesia adventista hay babilonios. ¿O no? Ajá, sí hay babilonios. Porque hay adventistas que salieron de Babilonia, pero Babilonia no salió de ellos. Como la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y por eso el mensaje del segundo ángel es aplicable aún a los adventistas. No porque la iglesia adventista es Babilonia. Oh, no. No es Babilonia. Y cuidado con el que diga que sí es. Mejor le sería colgarse una piedra de molino al cuello y anegarse en lo profundo del mar que hacer eso. Pero si hay gente que necesita el llamado a salir de Babilonia, aun cuando están en la iglesia adventista, porque ellos en su corazón son individualmente babilonios. Y para que el Espíritu Santo pueda entrar, necesita salir ¿qué? Babilonia. Y luego viene el tercer mensaje. Si alguno adora a la bestia y su imagen o recibe la marca o la señal en su frente o en su mano, beberá la ira de Dios. Y algunos dicen, oh, pero eso no se aplica a las iglesias adventistas, eso se aplica a los evangélicos y a los católicos, que no guardan el verdadero día de reposo. Pues saben ustedes que ese mensaje también se aplica a mucha gente en la iglesia adventista. La sierva de Dios dice que los adventistas que no han sido vaciados del yo, que no han recibido el poder del Espíritu Santo, que insisten en permanecer tibios, llegarán a ser fríos.
y se unirán al enemigo. Y llegarán a ser los peores enemigos de los que antes eran compañeros de ellos. Así que la advertencia, cuidado con adorar la bestia o su imagen, o recibir la marca, se aplica a los que están en la iglesia, que están en peligro de irse con Babilonia. La sierva de Dios dice que algunos adventistas, guardadores del sábado, porque temerán no poder comprar ni vender o temerán perder sus vidas, se unirán a las filas de la oposición. Así que, mis hermanos y mis hermanas, la Sagrada Escritura es clara en cuanto al tema del Espíritu Santo. La Biblia es clara cuando dice que la persecución viene porque la iglesia recibió el Espíritu Santo. Y recibió el Espíritu Santo porque la iglesia escuchó los mensajes de los 3 ángeles. Porque cumplió las condiciones necesarias para poder recibir el poder del Espíritu Santo. Y mis hermanos y mis hermanas, recibir el Espíritu Santo no es lo mismo que celebración. Recibir el Espíritu Santo no significa celebración, sino confesión, abatimiento, tristeza por el pecado. No significa fun and games. No significa ir a la iglesia para que me entretengan. No significa ir a la iglesia para decir aleluya cuando mi corazón no dice aleluya. La iglesia ahora no debe estar celebrando, sino que debe estar confesando y orando por las abominaciones que se hacen en la tierra, gimiendo, estudiando, orando, uniéndose en compañerismo, llamando el pecado por su nombre. Porque hay unas iglesias por allí que creen que el culto de adoración es bailar el cha-cha-cha. Y que solamente decir gloria al Señor, aleluya. Ahora, yo no veo nada malo con decir gloria al Señor o aleluya. Pero el aleluya debe salir de un corazón limpio y puro. Yo creo que estamos viviendo en los últimos días. Y hermanos, yo les digo, una de las grandes señales, y concluyo con esto, una de las grandes señales de que el Espíritu Santo está casi por caer sobre el remanente, es que el falso Espíritu Santo ya está cayendo. Y no solo allá afuera, en las iglesias pentecostales, sino dentro de la iglesia adventista. Por ahí me pidieron que hablara sobre celebración. Así que le estoy diciendo lo que yo pienso. Y no todas las iglesias que se tildan celebración son celebración. Nada más porque una iglesia canta mucho y porque llaman a la gente al frente para orar por sus necesidades no significa que es celebración. Las iglesias genuinas celebración, en primer lugar, tienen música objetable. En segundo lugar, el sermón ha perdido la posición central del culto, la proclamación de la palabra. Y en tercer lugar, el mensaje es puro amor y nada de abatimiento y arrepentimiento por el pecado. Ese es el problema con celebración. Si la gente quiere cantar 10 horas, que canten. No hay problema. Si quieren decir aleluya, que lo digan. Pero que no pierda la Biblia y el mensaje del pecado la posición central que debe ocupar en la iglesia. Porque si usted no proclama lo horrible que es el pecado, la gente no recurrirá a Cristo para recibir sanidad. Página 517 del Conflicto de los Siglos. Última cosa que voy a leer. Página 517. Escuchen esto. Esto me conforta. ¿Están preocupados porque celebración entró a la iglesia adventista? ¿Están preocupados porque hay un reavivamiento entre las iglesias pentecostales y carismáticas? No se preocupen. Es una señal. Escuchen. A pesar del decaimiento general de la fe,
y de la piedad. Hay en esas iglesias, es decir, en las sectas protestantes y la Iglesia Católica, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. La hermana White dice que la mayoría está allá. Y dice que la mayoría que están aquí se van para allá. Interesante, ¿no? La mayoría de los que están adentro se van para allá. Y muchos de los que están allá van a venir para acá. Sigue diciendo: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Yo anhelo ese día. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Qué linda promesa. Pero ahora escuchen. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Ay, ay, ay. ¿Cuál es la señal de que el verdadero reavivamiento está próximo a venir? Una falsa imitación del poder de la lluvia tardía. Ahora escuchen. Algunos dicen, pero esas iglesias de celebración están llenas. Sí, pero comparen ustedes el diezmo que da una de esas iglesias con una de las iglesias tradicionales. Comparen el diezmo per cápita. Comparen la fidelidad de los hermanos. Comparen cómo se visten los hermanos de una iglesia adventista genuina con la gente de esas iglesias. Comparen lo que comen y cómo hablan y cómo actúan. Noten lo que dice. ¿Ustedes creen que porque hay mucho entusiasmo y ánimo en las iglesias y aparentemente Dios está con ellos, y ya la iglesia adventista es muerta, nosotros estamos vivos? ¿Ustedes creen que por eso la iglesia adventista no es la iglesia de Dios? Mire, el Espíritu Santo no se manifiesta en espectáculos, sino por medio de la voz apacible que transforma el corazón. Dice: el enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso. Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿Cómo les parece? Yo le dije que esta era la última, pero es la penúltima. ¿Quieren irse a la casa? No, ustedes quieren seguir compartiendo el espíritu del campestre. Está bien, vamos a darle gusto por unos minuticos más. Página 629 del Conflicto de los Siglos. Página 629. Escuchen bien. Dos extremos peligrosos. Dice lo siguiente, hablando de las falsas iglesias: un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes
el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Y ahora escuchen, necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. ¿Qué quiere decir eso? Seguimos leyendo. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. ¡Qué tremendo! Pablo lo llama la forma de piedad sin el poder de la piedad. El poder es el Espíritu Santo y la forma es la falsificación del Espíritu Santo. Y ahora escuchen, el papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. ¿Qué clase de personas? Dos clases de personas. Escuchen. Los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Así que si usted cree que va a llegar al cielo por lo que hace, va a terminar con el papado. Pero por el otro lado, si usted cree que se puede salvar y deshacer, también va a terminar con el papado. Es decir, lo que necesita la iglesia no es mucho entusiasmo, lo que necesita la iglesia es la fe que obra por el amor. Una fe que obra. Somos salvos por fe para obrar. El que no obra no tiene fe. Y el que no tiene fe, de nada le valen las obras. Eso es lo mismo que lo que acabo de leer. Algunos me preguntan, ¿somos salvos por fe o por obras? La respuesta es que somos salvos por una fe que obra. Y yo les pregunto, cuando ustedes arrancan el carro en la mañana, no en el invierno, porque alguien me dijo, bueno, depende si la carretera está resbalosa o está seca. Cuando ustedes arrancan el carro en la mañana, ¿cuál de las dos ruedas se mueven primero, las de adelante o las de atrás? A ver. ¿Cuántos dicen que las de atrás? ¿Cuántos dicen que las de adelante? Tienen miedo de contestar. Hermanas y hermanas, ¿saben lo que me dijo una persona una vez? Bueno, depende si es front wheel drive o back wheel drive. ¿Y saben lo que yo le dije? No, porque cuando las ruedas de atrás impulsan, las ruedas de adelante le siguen. Inmediatamente, fe propulsa, obras siguen. Y en estas iglesias de celebración hay pocas obras y mucha charla. Sí, mucho bla, bla, bla. Exactamente. Cuando usted abre una puerta, ¿cuál de los dos lados se abre primero? ¿La de al frente o la de atrás? A ver. La de atrás. La de atrás se mueve primero y después la parte de adelante. Cuando usted abre la puerta, los dos lados se mueven al mismo tiempo. Así son la fe y las obras. Quiero pedirle a alguien aquí, por favor, alguien venga y quiten este lado de este pedazo de papel. ¿Alguien se anima? Me quitan este lado y me dejan solamente este lado. ¿Se puede? ¿Saben lo que me dijo alguien algún día? Bueno, los pelamos bien finitos, pero todavía queda con dos lados. Así es la fe y las obras. Una fe que obra por el amor como resultado de tener en el corazón el Espíritu Santo. La hermana White compara la fe y las obras con dos remos de un bote. ¡Ah, qué linda ilustración! Se montan ustedes en un bote y mueven el remo de la fe, pero no tienen el remo de las obras. ¿Qué pasa con el barco? Da vueltas a la izquierda
Pero dicen, no, está bien. Vamos a mover el remo de las obras. Y rema con el remo izquierdo, pero no tiene el derecho. ¿Qué pasa? El barco da vuelta a la derecha. ¿Qué necesitan para que el barco pueda avanzar? Los dos remos simultáneamente, dice la sierva de Dios. Fe que obra. Y una iglesia que no esté enseñando que necesitamos una fe que obra como resultado de tener el poder del Espíritu Santo por haber cumplido las condiciones, es una iglesia falsa. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hemos llegado al fin. Ha sido bueno, ¿verdad? ¿Cuántos han disfrutado este campestre? Ha sido una bendición. ¿No será lindo cuando lleguemos al cielo y tendremos un campestre cada semana? Sí, de sábado en sábado. Y luego como ñapa, de mes en mes. Si conocen la expresión ñapa, ¿verdad? ¿Saben lo que es ñapa? Es cuando compran 12 naranjas y le dan la número 13 gratis. Sí. Qué lindo será cuando lleguemos al cielo. No podríamos concluir sin preguntar en esta noche, mis hermanos y mis hermanas, ¿cuántos quieren decirle al Señor Jesucristo: al salir de este campestre yo tomo la decisión firme de que yo voy a estudiar mi Biblia más, voy a orar más, y con tu ayuda voy a cumplir las condiciones para recibir el Espíritu Santo sin medida, para que Cristo pueda venir pronto? ¿Cuántos quieren decir eso? Pónganse de pie, porque quiero orar con ustedes. Gloria al Señor. Volvamos a la ciudad conquistando y para conquistar. Amén. Compartiendo el amor que Cristo pone en nuestro corazón. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué bueno ha sido estar aquí contigo. Hemos gozado esta semana. Será inolvidable, pues hemos estado contigo y hemos estado con nuestros hermanos y nuestras hermanas, uniéndonos en amor para hacerle un frente claro y definido al enemigo. Te pedimos, Señor, que ese espíritu que impera aquí se pueda esparcir por todas las iglesias de Greater New York, que podamos unirnos, formar un batallón formidable para conquistar las fortalezas de Satanás. Vacía nuestras vidas, Señor, de nosotros mismos. Expulsa ese yo maligno y pecaminoso y entra a morar en nuestro corazón. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros y gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Agradecemos al Pastor Bohr por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.secretonfield.org. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos del linaje de Juan, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.